Hola, bienvenidos al programa Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española, y en esta ocasión mucho mejor bienvenidos que nunca, porque sé que los que estéis ahí, o los que están ustedes, o nos tuteamos o no nos tuteamos, es igual, detrás de la pantalla compartís con nosotros el entusiasmo y la pasión por el cine. Esto podríamos decir que esta sí que es una película a petición de las personas que vieron Gertrude hace unas semanas, que curiosamente ha sido la cota más baja que hemos tenido en los 5 años y medio de programación, así como cuando pusimos la película de Ordet. Llegó a casi 900.000 personas, que eso fue una cosa tremenda. Yo creo que nunca se ha visto un pase de Ordet en el mundo con tanta gente. La película Gertrude fueron escasamente 500.000 de personas. Pero de esos, no voy a decir que escribieron 500.000 de personas aquí al programa, pero sí muchísimos de que pusiéramos otra película de Dreyer. Y creo que poniendo hoy Dies Irae, pues quizá damos la trilogía maestra, si se pudiera decir, porque las películas de Dreyer casi todas son excepcionales, pero creo que por su orden, Dies Irae, Ordet y Gertrude sí es una trilogía de oro de este maestro incomparable, y no es una frase, es incomparable en la historia del cine, porque yo creo que las referencias entre Dreyer y cualquier otro maestro son muy difíciles de poder obtenerlas. Yo decía, y precisamente en este libro que les recomiendo, que ha salido de José Andrés Dulce, que se llama Dreyer, que es un estudio a lo largo de muchos años que ha dedicado para hablar del maestro, pues que si un día nosotros tenemos la desgracia por la noche de no poder contar con John Ford, siempre podíamos tener a echar una mano de Howard Hawks, o en el peor de los casos también de Raoul Walsh, pero que si nos falla Dreyer, yo creo que Bergman no es suficiente, y no lo es Tarkovsky, son otros muchos directores. Es un original, es un único, no ha habido nadie como Dreyer, y de momento no ha salido ninguno como él. Dies Irae pues tiene lo que luego va a hacer de Dreyer ese maestro incontestable, una serenidad, una majestuosidad en la puesta en escena. Empieza a hacer ya planos largos, de largo recorrido. Su gusto por la pintura a lo largo de toda su existencia aquí ya empieza a ser de una notoriedad enorme. No solo aparece Vermeer o Hammershøi o los flamencos o Rembrandt, sino que realmente cada uno de los encuadres de esta película nos llevan hacia un mundo pictórico maravilloso. Luego está su tratamiento sobre la intolerancia, que yo creo que es de las mejores y más brillantes exposiciones que se han hecho en el cine. Su puesta en escena precisa, perfecta, minuciosa, pero a la vez llena de calidez. Es un hombre que hace unas obras espirituales y carnales a la vez. Las mujeres de Dreyer, antes de empezar este programa, lo comentaba yo con Miguel Marías, son especiales. Se notaba que tenía un gusto por la mujer también muy distinto. Pero ya que hablaba de Miguel Marías, y para no alargarme mucho yo tampoco, Miguel Marías, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Háblanos un poco del Dies Irae de Carl Theodor Dreyer. Pues bueno, efectivamente Dies Irae es una de las grandes películas de Dreyer, dentro de que casi todas son bastante grandes. Es una ruptura enorme, provocada no solo por el paso del tiempo. De su película anterior a esta habían transcurrido 12 años, pero no tiene prácticamente nada que ver con las películas inmediatamente anteriores, Vampir y un poco antes La Pasión de Juana de Arco. Es la que empieza efectivamente un bloque unitario que forman no tres, hay tres que son famosas, pero son cuatro. Lo que pasa es que entre esas cuatro hay, justo después de esta, al año siguiente, una película maldita. Le digo maldita porque él mismo se metió con ella y casi todo el mundo le sigue la corriente. Yo la encuentro tan maravillosa como las otras tres, pero es una opinión muy minoritaria. Yo no conozco a nadie que la comparta. Luego, pues de momento es casi única. Y es una película que supone una ruptura estilística. Yo creo que dentro de los autores, y realmente es uno de los pocos verdaderos autores totales que ha tenido el cine, y que además lo reivindicaba él muy expresamente, decía que el director era el autor de las películas, marca una ruptura muy fuerte con las anteriores, dentro de que es un director que no tenía un empeño de pulir un estilo uniforme, sino de buscar la adecuación a cada historia, buscando el ritmo y la expresión visual más adecuada en cada caso. Yo creo que quizá esta película es la que deje más claro
que hasta cierto punto se insiste quizá demasiado en el carácter único de Dreyer y también se insiste demasiado en los aspectos, llamémosle, religiosos, espirituales. Y yo creo que esta película demuestra muy claramente uno de sus temas fundamentales, que es la pasión. Yo creo que es uno de los grandes cineastas sobre la pasión, creo que es uno de los grandes cineastas sobre el amor, y creo que además era un magnífico narrador, cosa que puede parecer raro porque sus películas, esta incluida, tienen una cierta reputación de lentas. A mí, cuando se dice que esta película es lenta, siempre pienso que qué concepto hay de la lentitud cuando en 98 minutos, que es lo que dura en pantalla, en televisión durará 94, cuenta con tanto detalle una historia tan compleja como la que cuenta aquí, que no es solamente la de unos cuantos personajes que salen, sino también la de algunos que no aparecen en la película, pero cuya sombra está gravitando sobre el destino de estos personajes. Y creo que es una de las películas quizá al mismo tiempo más sombrías, que dan una imagen más terrible de ciertas fuerzas en acción, y al mismo tiempo más luminosas y que dan una sensación más nítida de lo que puede ser la felicidad, quizá breve, en una relación amorosa. Pero bueno, ya hablaremos sobre todo esto y algunas cosas más. Quiero decirte, Miguel, que no conozco esa película cuasi policíaca, Sí. pero que estoy convencido, nunca he tenido posibilidad de verlo, pero estoy convencido que compartiría tu punto de vista, porque además, al saber que es como policíaca, tengo muchísimas ganas de ver esa película. Tiene un lado sorprendente, pero cuando la ves dices, pero si es además quizá la película más sobria de todas las que hizo Dreyer. Señor Úrculo, don Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Está usted aquí no solo por pintor, sino por cinéfilo, pero supongo que le habrá cautivado esta obra de Dreyer, ¿no? Sí, lo primero por cinéfilo, porque yo creo que Dreyer es un un director cinematográfico que además piensa en imágenes, lógicamente, pero piensa en imágenes con una dimensión pictórica importantísima, donde en esta película es patente. O sea, yo no puedo evitar, aparte de sobrecogerme la historia y cautivarme desde la primera escena hasta el final, estoy totalmente de acuerdo con Miguel. En absoluto me parece lenta, me parece que es una síntesis además para narrar una historia compleja, llena de espiritualidad, llena de temores, llena de carnalidades, pero aparte de eso no puedo retraerme a la fascinación por cómo filma la pintura Dreyer, ¿no? Está toda la pintura flamenca, evidentemente, está Vermeer, está la minuciosidad de esas pinturas de Vermeer, de la encajera, etcétera. Están ese Rembrandt, toda esa pintura calvinista, luterana, nórdica, absolutamente nórdica, lejos de nuestra pintura católica y mediterránea. Y está pues el cuadro de los síndicos de Vermeer, que se puede reproducir, de Rembrandt, que se puede reproducir, o la lección de anatomía del doctor Tulp. Es decir, hay recreación de cuadros pintados en la época flamenca, clarísimamente, y eso nos demuestra la pasión de Dreyer por la pintura y su interés. Curiosamente, yo destacaría también en esta pintura como guía pictórica, como referencia también por pictórica, que las escenas de amor, las escenas románticas, la pasión, el fuego de la carne, del romance entre el hijo del clérigo de Absalom, Martin, y ella, y su mujer, que al mismo tiempo es su madrastra más joven, ya no es esta escuela flamenca, sino que es el romanticismo alemán, es Caspar David Friedrich, donde hay unos cuadros efectivamente que reproducen totalmente las escenas en el bosque, entre los campos de trigo. Generalmente son personajes al estilo del romanticismo nórdico, centroeuropeo, son personajes de espalda que están contemplando, pues en este caso, la inmensidad de la naturaleza que sobrecoge, porque es la imagen y la huella de Dios, de la divinidad. Y bueno, me parece una obra maestra donde además se encuentra a partir de esta película de Dreyer 20.000 referencias en cineastas y en directores. Después, no solamente del ámbito ya nórdico escandinavo, como Bergman, etcétera,
sino en directores más recientes y más cercanos a nosotros, genios del cine, pues como Buñuel, por ejemplo, ¿no? Donde yo encuentro muchas cosas muy parecidas. Pero en fin, hablaremos después más largo y tendido. Muchas gracias, además muy bonito lo que has dicho. Señor Sarrión, ¿qué tal estamos? Usted desde hace muchos años que yo le leía cuando usted también era un joven crítico, usted tenía gran pasión por Dreyer, ¿verdad? Y la sigo teniendo inmensa. Yo recuerdo, Antonio, que tú eras de los que realmente hace 20, 25 y 30 años ya hablabas de Dreyer como uno de los grandes genios, no ya solo como director de cine, sino de los grandes genios del siglo XX. Del siglo XX, exactamente. Y eso por una razón. Si la esencia y la condición del gran arte, y por supuesto lo es la obra de Dreyer, es lo simbólico, el acceso a lo simbólico. En cuanto mayor sea la potencia simbólica de una obra, esa obra tendrá más altura y más perduración. Y esa potencia simbólica tiene que plantearse, y eso lo hace muy bien este cineasta, en condiciones óptimas, que para Dreyer consistían, me imagino que también para otros artistas, tanto pictóricos como literarios, en la composición, en el sentido de la composición, en el sentido del ritmo, que ya hemos insistido aquí, que no tiene nada que ver con las velocidades o con las aceleraciones, él abjuraba de todo ese mundo, con la intensidad emocional y con la esencialidad de los contenidos que se transmiten a través de una puesta en escena. Esas exigencias las cumplía de tal manera Dreyer, eran tan innegociables para él que pudieran expresarse en una propia frase de Dreyer: no pienso jamás en el público cuando hago una película, cosa bastante rara y cosa que no siempre garantiza, porque hay obras no pensadas para el público que son caerizas y son pedanterías y cosas que han pasado mucho, pero desde luego en el caso de Dreyer no es así. Es decir, las películas de Dreyer, como las de Rossellini, como los grandes maestros americanos y europeos, no solamente no ha pasado el tiempo en ellas, sino cada vez están más frescas, como se podrá ver, y lo verán los espectadores en esta película. Por otra parte, en Dreyer, tú lo has apuntado, José Luis, hace un momento, siempre ha pesado un falso, qué sé yo, una falsa consideración de artista religioso. Es evidente que la cultura nórdica, tanto en Strindberg como en Ibsen, son de una raíz protestante bastante fuerte, porque es un fermento cultural muy presente en estos países escandinavos y nórdicos y germánicos. Pero, ojo, el cristianismo serio y entrando en cuestiones no de misa yoya, no de cristianismo de misa yoya, tiene sus apoyaturas en la gran figura de Kierkegaard, que es una figura no solamente filosófica, sino religiosa, sino estética, imprescindible para la modernidad. Y en esa línea se inserta Dreyer. Pero cuidado, ni siquiera tampoco, pese a sus convicciones personales, estas películas, esta gran trilogía final, que significa Dies Irae, Ordet y Gertrud, no son películas sobre la religión, o mejor dicho, religiosas o amorosas, sino películas sobre la religión y sobre el amor, y además desde una óptica extraordinariamente severa. Ya se vio en Ordet y en Gertrud, y desde luego en Dies Irae está clarísimo. Es una película hecha en condiciones muy duras, porque supuesto que en el año 43 Dinamarca está invadida por los nazis, y curiosamente es una película, no tiene ninguna aceptación ni de público ni de crítica, pero se les pasó, o no vieron a aquellas personas ocupantes la contundencia de ese ataque realmente a la intolerancia y al fanatismo, que hay que leerlo, como diría el existencialismo francés, en condiciones de época, en situación. Yo no sé si y voy a terminar, no sé si es la mejor pieza de Dreyer. A mí me gusta tanto como las otras dos. Hay personas que dicen que el desafío en la puesta en escena, en la planificación, esa especie de plano secuencia, de esa lentitud y de esa necesariedad, sería el punto más alto, el conseguido en Gertrud. Pero a mí me gusta tanto Dies Irae como Ordet, como Gertrud, y no lo podría elegir, como sí han podido, por ejemplo, Noel Busch piensa que esta es una película de transición, y sin embargo François Truffaut, que es un dreyeriano y que siempre el viejo maestro Dreyer reconoció como uno de sus herederos, o por lo menos persona que le gustaba mucho su arte, el cine de Truffaut, dijo que era la mejor de las tres. O sea, como dato se puede pensar que para Truffaut Dies Irae, yo no diría tanto, pero me voy acercando. Quizá no es una película tan exigente, tan pura, tan final,
tan final en el sentido, tan cuajada como Gertrude, no lo sabría decir. Me imagino que los espectadores podrán opinar. Muy bien. Lo que pasa, Antonio, que yo creo que la mejor de las tres son las tres. Que eso es lo que me parece, que ese es el gran problema. Seguramente son las tres iguales. Esa especie de trilogía, además de todo lo que tú has dicho, también es una trilogía, yo creo, sobre la carne. Porque hay una carnalidad en las tres, el hombre aquel que pierde a su mujer y que cuando resucita, como dice, le echó de menos, pero no solo lo ha hecho de menos, echó de menos estar con ella físicamente. Y no hablemos de... Los tres son tres obras de teatro. Y vamos a verlas sin más pérdida de tiempo. Yo decía una vez en un artículo hace unos años que el misterio de Dreyer también para mí es que los que para leer necesitamos gafas, esta película, si fuera como un texto, lo leeríamos sin gafas. Es como si tuviéramos que leer un texto, es tan luminosa que los que necesitamos gafas no necesitamos gafas para ver esta película si fuera un artículo o si fuera un libro. Y nada más, aquí no valen las bromas de decir vaya a ir sacando el reclinatorio, que vamos a ver una obra maestra, porque realmente es una obra maestra de nuestro tiempo, del tiempo pasado y probablemente de los tiempos futuros. Es un verdadero prodigio. Y ya el primer plano de esta película avanza lo que va a ser esa especie de narrativa en continuidad, esa planificación de Dreyer que llevará ejemplos extraordinarios en Gertrude y en Ordet, aunque siempre sabiendo que él mezcla perfectamente la planificación, la rompe cuando le interesa, y aquí fíjense además en los planos de detalles, eso que se llama plano de detalles, hay momentos en plano de la partitura reflejada en una pared, la mano y la batuta, los manuscritos, cómo se puede filmar a través de una tela cuando se está borrando. Bueno, realmente es un prodigio. Vámonos al año 1623 a ver Dies Irae y luego hablamos cuando termine esta película. Bueno, pues aquí estamos y la verdad un poco sobrecogidos ante tanta belleza y ante tanta maestría, porque realmente esto es un prodigio de película. Es del año 1943, Dies Irae. Hemos hablado ya tantas veces de películas últimamente del año 43 que vamos a pasar directamente a hablar sobre la película. Mientras estábamos viéndola, comentaba Eduardo Úrculo que llegar al blanco y al negro es muy difícil y que aquí se consigue blanco y negro, eso estabas diciendo tú, ¿no? Sí, eso hay que hacer casi como un grabado, ¿no? Blanco y negro, no es realmente, hombre, es pintura, pero y está pintado, pero tiene la fuerza, la incisión de la línea. La diferencia en esta película respecto a otras a Ordet, por ejemplo, concretamente, que tiene una incisión de línea casi de grabado de Durero, ¿no? Y donde en esa técnica del grabado el negro es negro y el blanco es blanco. Yo tenía aquí apuntado un negro del vestido y un delantal blanco con ella que lleva unas sábanas dobladas, sí, que va hacia un armario. Bueno, eso es un prodigio, claro. Eso es muy sencillo. Es que es un fogonazo de luz lo que te da en la pantalla, precisamente Yo quisiera hacer algún tipo de complemento de lo que, con una humildad absoluta, supuesto que tenemos aquí un gran pintor, nosotros somos los 4 cineastas, pero solo hay un artista plástico de importancia que es Úrculo, los demás, yo soy un gran aficionado al arte pictórico como vosotros, y voy a hacer con mucha timidez un apunte a lo que habéis dicho respecto a los holandeses, o Rembrandt, o Frans Hals, o Vermeer. Es cierto que está detrás esa gran tradición porque obedece al mismo clima cultural en que se mueve, al protestantismo muy depurado y muy decantado y muy problemático en que se mueve la cultura nórdica. Pero, a mi juicio, hay unos elementos de abstracción tan grandes, porque por supuesto Dreyer es un artista en las antípodas de todo tipo de naturalismo y de realismo, sea neorealismo o neonaturalismo, o cualquiera que lo sea. Hay unos niveles de abstracción tan grande que eso no significa no carnalidad, como se ha dicho antes en ese tratamiento de las escenas eróticas, sobre todo en esta película, que a mí me hace pensar también, sin dejar a los grandes maestros figurativos, al fin y al cabo él es un hombre de nuestro siglo, en artistas casi coetáneos suyos, yo creo que coetáneos, no sé, algo más viejos, como Mondrian o como Paul Klee. Porque flaco favor le haríamos a Dreyer diciéndole o pensando que era simplemente un reproductor de los grandes modelos de la pintura del 16 o el 17 noreuropea. Yo creo que él es un artista tan moderno,
tan moderno, es un artista tan de su tiempo, y eso lo demuestra a lo largo de sus planteamientos estéticos y morales en todo su cine, sobre todo en las 3 obras maestras, que hay que pensar en los abstractos, en este tipo de abstracciones, sobre todo todavía más en Klee, que es más misterioso que Mondrian, a mi juicio. Y también otra figura, perdón, un momento y termino, y ya pasamos a otra cosa que no sea la pintura. Otra figura de la pintura que no pertenece exactamente al mundo flamenco o germánico, sino al francés, pero naturalmente de raíz hugonote, que es, como se sabe, muy cerca del protestantismo, que es a Georges Latour. ¿Os acordáis que en los cuadros de Georges Latour hay un tratamiento de la luz que, por supuesto, podríamos pensar en Caravaggio, pero que tiene una especificidad absoluta? No se parece ni a Caravaggio, ni a Velázquez, ni a Rivera, ni a todos los tenebristas. Es decir, es un tenebrista, pero con un sentido depurado y casi místico de la luz, que aparece en Dreyer, pese a que el misticismo de Dreyer tampoco sea de misa joya, vamos, para emplear la misma... No, lo que te quería decir yo, que reconocido por él, si hay un pintor de su país que es Hammershøi, y hay muchos encuadres de Hammershøi que están tratando de reproducir la quietud, el silencio, esa especie de tiempo detenido, y eso sí lo... Friedrich sí, posiblemente está más cerca. Sí, mucho. Caspar David Friedrich está muy patente, porque incluso la escena que hemos visto de Ana y Martín primero en el campo entre los trigos, él con ese tocado, la capa, los dos de espaldas, también es plenilunio. En fin, hay un cuadro de Caspar David Friedrich que es así, que es totalmente eso. Quiero decir, yo no creo que él haga una recreación. Lo que sí me demuestra, me transmite, en cualquier caso, es el gusto, bueno, pues por el conocimiento, por el romanticismo y por toda la pintura nórdica, calvinista. Quiero decir, porque en Dies Irae, indiscutiblemente, es decir, hay un contexto y hay una escenografía y hay un escenario, hay una historia calvinista. Es decir, eso es luterano, es una historia, cómo empieza en vertical cómo empieza la película y cómo acaba con esos códices, esos beatos que descienden en vertical. Es como la cruz bajando del cielo sobre esas partituras que están entonando el coro de niños. Esa es la única verticalidad en la película, por ejemplo, así evidente, que está todo bajando, que luego todo el resto de la película se desarrolla, son horizontales, ¿no? Vosotros como salvo una verticalidad que es la caída a la hoguera de la bruja, la caída a la hoguera. Hay 3 movimientos que son muy abstractos, que son muy de constructivismo, como tú has apuntado antes, muy Mondrian, porque realmente se puede también hacer una división de la película en verticales y en horizontales, ¿no? Y que predomina el horizontal. Cae de cara, predomina el horizontal. Cae de cara, es terrorífico. Cae de cara. Momentos terroríficos. No es ella la una pira que la prenden, sino que montan la pira y la arrojan de cara sobre la pira. Parecía todavía más cruel. Especialmente más cruel. Sí, que no es... Yo creo que la acotación que hacía Antonio, yo estoy también de acuerdo con ella, porque pienso que los elementos, digamos, de pintura flamenca son más que nada detalles de ambientación de la época. Es decir, la imagen y la documentación que es sobre la época son sobre todo esos pintores, y esos pintores dan un modelo, si se quiere, incluso de luz y de tipo de encuadre. Pero luego, dentro de eso, efectivamente, en lugar de la riqueza de detalles que hay, en Dreyer nunca hay riqueza de detalles dentro del plano. Son planos muy despojados, decorados muy simplificados, y eso introduce un elemento en el que prima, en cierto sentido, me acordaba lo del punto y línea sobre el plano, y en algún sentido ese desplazamiento y ese movimiento de cuerpos no tiene nada que ver pictóricamente, pero a mí a veces también me recuerda también el trazado de líneas de Cézanne. Es decir, hay un elemento de pintura moderna y más basado que en el detalle, en las masas y en las composiciones en movimiento. Sobre todo yo creo que hay el elemento de movimiento que no lo tiene tanto en general la pintura flamenca, y que en Dreyer, evidentemente porque estamos con cine y no con pintura, y que no hay nunca además ese elemento que a veces lo hemos visto en películas de alguien que está tomando un cuadro como modelo y haciendo un cuadro animado. Es decir, el proceso, por ejemplo, que en Pasión Godard describe y filma a un cineasta que hace eso, justamente es lo que aquí en ningún momento hay, porque está siempre
en movimiento. Lo que pasa es que nos entra por la vista como meternos en ese mundo, que es un mundo que también son nuestras propias referencias, porque no tenemos muchas más sobre el siglo XVII en un país nórdico, más o menos, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien vista esa acotación, porque introduce un elemento adicional y es además apunta en otra dirección, que es que yo creo que Dreyer, contrariamente a la imagen que hay de él siempre como de un señor que parece, se diría que siempre era viejo. Es decir, de Dreyer siempre hay una imagen que parece que en el año 27 era ya un anciano, y que fue siempre un anciano. Pues era un joven, y era un joven dinámico, que era piloto de aviones y cosas por el estilo, que es una persona muy de su siglo, que es una persona aficionada a los inventos de esa época, que la aviación y el cine son absolutamente contemporáneos, lo mismo que el jazz, y que le gustaban una serie de cosas. Y además introduce por vía del movimiento otro elemento que es muy importante en su cine y que no aparece nunca como referencia, que es la música. La música de las películas de Dreyer es una música siempre muy especial, estupendamente utilizada y de una forma que no tiene nada que ver con las convenciones hollywoodenses del uso de la música, y además las propias películas tienen una estructura rítmica que es puramente musical. La mayoría de sus películas son como obras de cámara en el sentido en el que pueda tenerlo un cuarteto como La Trucha o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que introduce ese elemento de que es un artista plástico y un artista rítmicamente contemporáneo, que también tiene que ver con otro elemento que ha recordado Antonio, que es las circunstancias del rodaje de esta película. Esta película, por su mismo valor simbólico que se lo permite ese grado de abstracción, está al mismo tiempo siendo una película de resistencia en un país ocupado contra los nazis. Y no hay ni una sola alusión, no hay similitudes, no juega con los negros y los negros de las SS, ni nada por el estilo. Pero, sin embargo, te está reproduciendo una situación en la que se persigue a una serie de personas con la mera atribución de unas sospechas. De unas sospechas que hasta los propios presuntos culpables no saben muy bien si lo es o no. Yo creo que, por ejemplo, es muy característico y muy importante en la película el hecho de que, naturalmente, Anne, la protagonista, ha oído hablar de que su madre era bruja y tenía poderes, pero ella no sabe si creer que es posible que eso ocurra y que haya brujos y que tengan poderes. Y conoce a Martha Herlofs, la bruja vieja a la que vemos ejecutar y que vemos en la escena inicial cómo se inicia su persecución y antes su condena. Pero no sabe si creerlo. Y sin embargo, la gente que está en el poder sí que ha decidido creerlo, y además lo cree de una manera terriblemente hipócrita, porque se está invocando el hecho de que van a salvarles de la condenación, incluso mediante el sacrificio de ejecutarlos cuando han reconocido sus culpas y han jurado, y sin embargo, y aquí introduzco de nuevo el tema de la pasión, este propio pastor Absalón, que parece el colmo de la frialdad, se ha dejado arrastrar por la pasión hasta el extremo de mentir, ocultar y, en el fondo, según su propia lógica, privar de la salvación a la madre de Ana, porque ha ocultado que era una bruja y por tanto ni la han sometido a tortura, ni le han dado la oportunidad de retractarse, ni la han ejecutado en la pila, ¿no? Entonces yo creo que eso de cómo todos los personajes están arrastrados por la pasión, incluso los que parecen más fríos y menos apasionados, es uno de los elementos que son importantes en Dreyer, porque es de estos casos que bajo una apariencia de frialdad y rigor extremo hay una turbulencia de pasiones siempre, como lo hay en todos los personajes sumamente educados y formales de Gertrude, en una época más próxima a la nuestra, o como lo hay aquí, por ejemplo, la madre del pastor, que es otro personaje cargado de odio y de celos, como las peores madres hitchcockianas, vamos, la madre de Claude Rains en Encadenados, de los personajes más próximos. Has entrado en el tema, claro, es decir, en el meollo, vamos a llamar así, aunque sabemos que son falsas divisiones, del contenido, de la brujería, del tema de la película, de la brujería. Los poderes. De los poderes, que es una cosa importantísima. Es decir, eso es de una riqueza y de una sutileza y de una complejidad extraordinaria. Dreyer, respecto al tema de la brujería, se queda fuera
Es decir, en el sentido de que para él lo que le interesa en ese momento no es si hubo brujería o no hubo brujería, si realmente pervivían en las prácticas, como en muchos pueblos europeos, profanas, paganas o animistas respecto a la dogmática protestante o católica. Él lo que señala claramente es que la iniquidad y la interiorización de esa presión social absolutamente fanática acaba con todo rasgo de vitalidad y todo rasgo de hermosura que se puede tener. Que hubiera brujería o no hubiera brujería, yo creo que lo deja flotante incluso en un artista tan complejo como él, en algún nivel de ambigüedad. Por supuesto, él no nos dice nunca que Ana es bruja, pero cuando se va acercando a la ventana en una de las últimas escenas con Martín, no sé si es la luminosidad exterior, pero yo quiero pensar, a lo mejor haciendo un poco de trampa, que es la luna. Es decir, hay unas determinadas complicidades lunáticas, el pelo suelto. Es decir, yo tuve en un momento determinado diciendo, bueno, realmente en ese momento Dreyer, que no plantea el tema de la brujería, diciendo, no sería raro que funcionara determinadas prácticas no sometidas ni a la razón, por supuesto, ni al dogma. Pero él era muy aficionado católico. Llamémosle lo sobrenatural. Claro, porque claro. La historia de David Gray también está tocando temas muy parecidos. Y el milagro de Orbet, en última instancia, yo creo que la postura de él es más o menos la misma. Dice, él no entra si esto es o no es, no es dogmático jamás, ni en un sentido ni en otro. Dice, hay gente que cree en ello, hay gente que no cree en ello, y hay cosas que ocurren que no tienen una explicación clara y sobre las que caben múltiples interpretaciones. Yo creo que evidentemente el personaje interpretado por Lisbeth Movin tiene poderes, claro que tiene poderes, pero tiene los poderes de una mujer absolutamente fascinante. Pero no los apunta nunca de una manera explícita, sino los insinúa, los deja a la conjetura del espectador. Pero tiene un poder, por la sutileza pero propia. tiene el poder no de brujería, sino de las mujeres que se ha dicho que son hechiceras. Evidentemente, ella es fascinante, es subyugante, fascina y mueve a los hombres que se dejan fascinar por ella. Y yo creo que, bueno, todos hemos sido víctimas en alguna ocasión de esto. Pero ella transforma, yo creo que la gran transformación de Anne es una transformación carnalmente amorosa. Sí. Quiero decir, ella es un personaje que está con su marido Absalón, el clérigo, absolutamente frustrada con esa madre, esa matriarca, que por cierto, por hacer otra referencia pictórica, la madre de Absalón es exactamente igual que en los retratos que pintó Rembrandt de su madre, se pueden ver y es exactamente lo mismo. Y ella le dice, me has robado la juventud y me has robado la felicidad. Es decir, hay un matriarcado ahí dentro de un patriarcado, el patriarcado aparente del Estado, pero el matriarcado que está detrás, donde este Absalón durísimo se reclina como un niño pequeño con su mamá y tal. Sí. Pero luego ella, la mujer más joven, Anne, ella está como sometida, es un personaje absolutamente sometido, sin vida exterior, porque está ahí la mirada, están los ojos de ella, hasta que llega Martin. Y cuando llega Martin, se suelta el pelo, la mirada se vuelve fuego. Es cuando la madre le dice a su hijo, dice, has visto los ojos de tu mujer. Eso es lo que yo te quería decir, que como casi todos los personajes femeninos de Dreyer, ella es un poliedro. Porque él hace una descripción de sus ojos y la actriz está también que parece una cosa, pero cuando luego vemos otra vez esos ojos y tiene otra mirada, es otra. Y cuando se comporta en el campo es como una mujer, eso que dices tú, del romanticismo está poseyéndola de una manera tremenda. Es que eso es fantástico. Pero hay una cosa que decía Miguel cuando lo veíamos, y no es volver a la luz y a la pintura, pero sí yo creo que lo que ha hecho Dreyer y que no lo ha hecho ningún otro cineasta, es que ha estudiado por dónde venían las luces en los grandes cuadros. Eso que siempre se decía de Vermeer, las luces laterales. ¿Qué ocurre? Que él ha rodado en una época, como comentaba Miguel, en que se rodaba con arcos voltaicos. La luz esa ya no se puede volver a hacer, ni se puede volver a reproducir. Y ya, más allá de lo del nitrato, es que si tú ves una buena fotografía en blanco y negro en los últimos años, que puede ser, por ejemplo, pues la de la que hace es Spielberg con la lista Schindler, es una magnífica fotografía en blanco y negro. O incluso antes Robert Surtees con The Last Picture Show de Bogdanovich. Pero son muy cercanas a nosotros porque los materiales son como los que utilizamos. Pero en los años 40, cuando hay un plano como ella, que a mí siempre me ha sobrecogido, en la ventana, con el humo antes de la ejecución, solo se puede hacer con arcos. El arco da otra luz, da otra luminosidad. No, pero hay más, porque ahora cuando hace una acción en blanco y negro lo hace sobre película de color.
Y entonces no solo era película en blanco y negro, sino que era nitrato de plata, y la plata se nota, la luminosidad y el brillo que tienen las películas de los años 40 y de los años 30, la de los 50 ya no la tienen, y las 60 menos todavía. O sea, el blanco y negro de una película de muy buen blanco y negro, por cogerte un ejemplo de los tardíos que hay que llega a esto y que ya no es nitrato. Sed de Mal es una película que tiene unos contrastes enormes a base de conseguir con profundidad de campo y con focos reproducirte algo extra luz, pero normalmente esos contrastes, las que había en las películas de Sternberg de los años 30 y la luminosidad que había, sobre todo el elemento, puedes jugar mucho todavía con las sombras, pero el elemento de jugar con la luz realmente, y que parece que la luz irradia de la propia película o de la pantalla, y aquí que irradia de los rostros y de los ojos de Lisbeth Movin, yo creo que es una cosa que en algún sentido, independientemente de la voluntad del artista, en este momento el que quisiera hacerlo, desgraciadamente no creo que pudiera. No, porque incluso otra película que intentaron de alguna manera que el blanco y negro fuera uno de los motores de la película, que fue la adaptación que hace Richard Brooks de A Sangre Fría, de la novela de Truman Capote, tampoco era eso, porque como tú dices, el positivo era color de la película, ¿no? Pero aquí algo maravilloso. Tú decías que quieres creer que sea la luna. Es que hay como una luminosidad que no se sabe realmente de dónde viene exactamente. Porque, bueno, tú tienes unas paredes blancas, tienes unos trajes negros, como decía Eduardo, que eso solo se puede hacer, decías, tú citabas a Durero y todo. Eso es... La pared blanca es que es blanca. Es blanca. Y el delantal de ella es un blanco y el traje es un negro, no o sea, son y la grises. bola es blanca. No y es gris. es blancos, no hay grises, o sea, prácticamente. Hombre, sí los hay, pero vamos, en síntesis no hay, simplificando, no hay grises. Luego, la utilización del humo en esta película es fabulosa. Y de la niebla. Esa especie de neblina que tiene, ¿no? Por ejemplo, ahí ese plano, joder, claro, es un plano histórico en el cine, es el bordado a través del hilo. Sí. Pero eso, ¿cómo se puede conseguir? Claro, ahora es muy difícil de poder tener esa sensación, porque no es nada esteticista gratuitamente, es una verdadera maravilla. Tú tienes la sensación, y luego se atreve y lo ves a través del bordado. Lo ves a través del bordado. La complicidad de los amantes, a través de las miradas, ahí está la complicidad, ahí está la historia, y luego el bordado, la carne. y luego el bordado, que es la carne, porque es una exaltación de la primavera. Claro. Es la maternidad, lo que no tiene con Absalom. Si recordáis, es un dibujo de Pompeya. Sí. Que aparece en muchos cuartos de baño de amigos míos que tienen esa señora de espaldas. Que suele llevar un exactamente, es un dibujo de trigo. Es un dibujo pompeyano. Sí, cosa de primavera. Y está apuntando ahí naturalmente también a elementos paganos. Claro, es decir, el tren era de una sutileza absoluta y además nada era accidental. Y que cambia el latillo de trigo por un niño. Exactamente. O sea, que está revelando cuáles son los sentimientos la cantidad de cosas que te está metiendo ahí en esa síntesis, en esa aparentemente simplicidad. Es impresionante la cantidad de historias que se está contando, ¿no? Cuando el otro además viene, su marido, el Absalom, que viene porque quiere, como en el poema, a dar agua a su caballo a la fuente de la eterna juventud, ¿no? Viene a acercarse a los jóvenes, porque los jóvenes rejuvenecen, ¿no? Y le hacen rejuvenecer, pero evidentemente caen en una zozobra nuevamente. Cuando viene el marido con la tormenta o la tempestad, incluso los planos que tú citabas antes de los exteriores, es como el imperio del cine mudo. Ahí es como Murnau. Es decir, esto era el mundo. Tiene esa especie de imperio del cine magia mudo que hay danzando en las imágenes de Nosferatu, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un plano que es muy sencillo en sí mismo, aunque está en un momento dramáticamente fundamental, en la que hay una superposición de visiones a través de y que van sumándose, que es increíble, que es cuando justo antes de la ejecución de Marta ella mira por una ventana y la ves a ella a través de un cristal en el que muy pronto entra el humo de la pira que están preparando y hay cristal y humo, y un momento después a ella se le saltan las lágrimas y hay ese tema que se repite tantas veces maravillosamente en la película, de que te veo a través de mis lágrimas. Sí. Y primero dice y yo te seco los ojos, luego dice que nadie me seca los ojos, que es cuando hay la sensación de abandono y de rendición cuando ella que hay asume su destino en la película, ¿no? Yo creo que es uno de los finales
patéticos y más dramáticos que he visto nunca en una película, con menos bombo y platillo imaginables, ¿no? Pero esa es la especie de sutileza que hay en los niveles de luz y de cómo una imagen en la que no hay tampoco, digamos, grandes espectacularidades de profundidad de campo, sin embargo hay como niveles superpuestos de imagen que actúan como capas emocionales en la película, que yo creo que es un poco el sistema de construcción de Dreyer, que es una película de superficies normalmente muy lisas y que en el fondo hay dentro un fuego ardiendo realmente, ¿no? Además se ve mucho ahí citando la escena esta cuando vuelven con la tormenta el clérigo y su vicario, su ayudante, que es una escena de exteriores, y las escenas, y entonces en exteriores en la película no hay más que esta, las escenas románticas de ellos, que también es plenilunio, que es decir, la luz de la luna, aunque no sea muy visible. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sarrión, que es verdad, que está ahí, te das cuenta que eso está sucediendo en plenilunio, ¿no? Y luego la escena de exteriores de la hoguera, ¿no? De la ejecución. Realmente todo el resto de la película son interiores, y son personajes todos interiorizados en su propia escenografía y en su entorno, ¿no? A mí me gustaría pasar un poco para cambiar de tercio al tratamiento que hace Dreyer de los actores, que es absolutamente, primero, muy madrugador. Por supuesto, todos los grandes cineastas, es la especificidad del cine a través de la cámara y sus capacidades reveladoras o succionadoras, muchas veces vampíricas, lo que tratan es de llegar a través de los personajes a los actores, y a través de los actores y los sentimientos de los actores al propio mundo personal que quiere expresar el director. En este caso, en Dreyer esto es paradigmático, es perfecto. Es decir, el Godard posterior que chupa inmediatamente y que se ha cansado de decir que las cosas que más le impresionan en su vida fue ver a la Falconetti, La pasión de Juana de Arco, que naturalmente tiene mucho que ver con la vieja bruja que queman aquí. Es decir, todo ese tratamiento de los actores en Dreyer era de una exigencia y de una meticulosidad, como todo su puesta en escena absoluta. Él pensaba que respecto a las técnicas de Stanislavski, él conocía muy bien, naturalmente, todas las técnicas de interpretación, y con Stanislavski decía que estaba en gran medida, luego, por supuesto, lo tomó con gran unsalis, como hay que hacer con Stanislavski, seguramente con todos, y no hacer las exageraciones, llegar a las exageraciones que tenemos que reconocer, hicieron todo el actor estudio, Línea, Strasberg, Kazan, etcétera, etcétera, pero yo creo que Dreyer coge al buen Stanislavski, por decirlo de alguna manera. Entonces, hace que los personajes, es decir, se creen, o que los personajes salgan de los actores desde dentro, no impostados desde fuera, sino hechos realmente. Él aclaro mucho más de lo que yo pueda ser preciso, otra vez con Dreyer, diciendo, yo a los actores soy una partera, les ayudo a parir el personaje, y naturalmente, subrepticiamente, o al lado de eso, a revelarnos lo que son los actores. Pero tú fíjate aquí, que lo dice José Andrés Dulce en lo de Dreyer, refiriéndose a Dies Irae, hay dos escuelas de actores. Hay los actores veteranos que han estado 40 o 50 años en la escena, en su país, y gente joven. Pero el toque de él es tan grande que no hay ninguna arista de interpretación entre, digamos, la vieja escuela y la nueva escuela. O sea, la chica actúa de una manera distinta a como actúa Absalón, pero están perfectamente ensamblados. O sea, esta chica que a veces, no sé si a vosotros, a mí me recuerda a veces como a Teresa Gimpera. Bueno, me lo has quitado. A veces recuerda a Hildegard de Neff o Missy Gaynor o Elizabeth Montgomery, pero es como un poliedro, va cambiando mucho la cara de ella. Pero te lo recordaba a ti también, ¿verdad? Totalmente, bueno, a la Teresa Gimpera de hace años. Totalmente. Una actriz extraordinaria. El perfil de cara. Y algo más respecto a esa investigación tan fuerte y seguramente la más potente de la historia del cine, quizá en el rostro de los personajes. Él no maquillaba a los personajes. Pensaba que el maquillaje era realmente desproveer de las arrugas que el tiempo, que los sentimientos, que las sensaciones. Era quitar historia. Quitar historia. Claro. Y como lo que le interesaba realmente era llegar al fondo de la historia para contar su propia historia, pues para opinar. Ha sacado un tema el muy maquillaje bueno, para él es la goma de borrar, que no la usa. Claro. Sin embargo, la usa en la última secuencia célebre que le desaconsejaron, yo creo que está muy bien puesta, de Gertrude, la historia de Axel y de Gertrude. Pero como dice Eduardo, en la última escena, evidentemente están maquillados. Los restauradores lo que hacen es borrar la historia.
Claro, que dibuja sin borrar, que es como hay que dibujar. Vamos a poner como estaba. Dice, no, le has quitado la historia, le has quitado 2000 años, a lo mejor, estás borrándolo, ¿no? Pero tú decías el tema, lo de los actores. Tú fíjate la fuerza que ha tenido siempre Dreyer con el primer plano. Bueno, ya estaba lo que tú decías, la Falconetti. Pero tú imagínate ese plano que estábamos hablando ahora, Miguel, y que yo os decía, lo de la ventana y el humo. Yo estoy convencido que cuando tú miras por el visor de la cámara no es así. Hay algo entre la cámara y lo que sale después del laboratorio, del proceso del revelado. Y eso yo creo que él lo sabía, porque el misterio de Dreyer, de la luz, ya lo decía Truffaut, los visillos más luminosos de la historia del cine están en sus películas, las ventanas más luminosas. Las velas más luminosas de la historia del cine. Aquí está, tú ves esos visillos. Los visillos. Fíjate tú, los ataúdes. Cuando hablábamos de ese elemento de que Dreyer cree en algo sobrenatural, yo creo que una de las cosas que él cree sobrenaturales es que la cámara registra cosas que no vemos y que la cámara permite, como él decía, llegar al alma de los actores. Quizás no de los personajes, pero si hay una identificación entre los actores y los personajes, llegará al alma, en cierto sentido, de los personajes. Y que eso él lo hacía acercándose a ellos, no excesivamente y en los momentos adecuados, porque claro, es uno de estos que juegan con la dosificación de los tamaños de los planos. En esta película hay realmente pocos primeros planos, pero los primeros planos que hay pasa como en las películas de Mizoguchi, cuando hay un primer plano, que de repente ese primer plano es absolutamente revelador. A mí me recuerda, quizá todavía bajo la sugestión de haberla vuelto a ver hace poco, el proceso que hace con los actores es como los esqueletos que aparecen en las ruinas de Pompeya en Viaggio in Italia de Rossellini. Es como si fuera el mismo proceso, ir quitando, y de repente aparece desnudo y quitas un poco más y ves que es una pareja y luego ves que es una pareja enlazada. Bueno, es un poco el mismo procedimiento, pero hecho a base de despojar, con lo cual es lógico que una de las cosas que les despojara, aparte de convencionalismos histriónicos y cosas de ese género, excesos de expresión y demás, es el juego este, como también lo hace el despojarlos casi siempre del juego de planos contra planos e incluso forzar de alguna manera antinatural, si se quiere, como ocurre en Gertrude, que eso despista mucho, el evitar que se toquen y que se miren incluso, ¿no? Es que tiene la sensación de que se incendian enfrente de la cámara, porque están no están hablando entre sí, están hablando en algún sentido a la cámara. Me parece muy pertinente, una vez más, la alusión a Mizoguchi. Yo siempre he pensado, y lo he dicho a los amigos, que siendo tan occidental, Dreyer es un cineasta casi oriental, casi japonés. No se parece mucho a mí. Y os voy a decir, porque eso lo he descubierto hace muy poco, qué datos afianzan o pueden afianzar mi hipótesis. Una escuela japonesa de estética, quizá anterior a la Segunda Guerra Mundial, en que estaba Occidente muy separado culturalmente de los modos orientales, se acercó al mundo occidental para ver realmente cómo era la estética o cómo eran las artes occidentales. ¿Y sabéis cuál fue el primer autor que les atrajo a los orientales? Gente muy refinada y con una cultura zen y sintoísta. Kierkegaard. Y entonces cuando me enteré esto, amigo, ya amarro. Es decir, hay una sensibilidad oriental que tiene que ver con Kierkegaard y naturalmente tiene que ver con Dreyer. Porque realmente en toda la espiritualidad y en todo el arte, es decir, en las dos funciones simbólicas, el arte y la religiosidad nórdica, está absolutamente presente ese cristianismo totalmente... El mundo del pecado. Torturado. No, de la culpa. Sobre el cual trata de reaccionar. Kierkegaard no solamente rechaza a Hegel, sino rechaza también naturalmente el fanatismo protestante que es la bestia negra de Dreyer, y no solamente el fanatismo protestante, sino el fanatismo nazi, los fanatismos que vinieran o que pudieran venir. En ese sentido se han hecho pocas cosas mejores que la escena de la bruja cuando la están torturando. El desvalimiento de esa mujer. Cuando hablabas tú de estar desnudo, yo no he visto nunca un personaje más desnudo. Realmente, es decir, a mí me provoca las lágrimas. Es una cosa tremenda, ¿eh? Pero esa cantidad de carne, ¿no? Parece un cuadro de Francis Bacon, de esa carne torturada, ¿no? Ahí está. Que ahí no tiene posiblemente relación, lógicamente, Dreyer con Bacon, pero que posiblemente... A mí esas escenas... Ese cuerpo retorcido es un Francis Bacon. Es una...
cosa poco apropiada, pero se me saltan las lágrimas. Siempre que veo, que igual que a la Falconetti, a esta vieja, realmente hay una tribulación tremenda, se me pone una congoja enorme en el alma al ver a esta vieja. Ahí desde la primera escena en la que se ve que se angustia, que sale a 4 patas por la cochiquera esta, y que además contrasta con que pasa a otra vieja muy altiva que entra abriendo la puerta como la que domina la casa, pero curiosamente es la ama de casa de Rebeca, por otra parte, ¿no? Son las dos matriarcas, los dos personajes más solos. Las cuentas es una versión de Fedra. Y Marte. Esto es una versión de Fedra. También. Entre otras muchas cosas, pero esto se ha ido a los clásicos. El autor de esta obra de teatro se ha ido... Y a los modernos. Ya sabéis que es una cosa curiosa, que me imagino que no todos los espectadores saben, que al pobre Dreyer, que como a Welles, como a todos los genios, le faltó tiempo para hacer sus grandes proyectos, él quería hacer, por ejemplo, 2 piezas de la cultura norteamericana centrales. De ahí la gran inteligencia y la gran ilustración y la gran cultura de Dreyer. Él quería hacer ni más ni menos que adaptaciones, aparte del célebre Vida de Cristo, que eso fue una pena que no lo hiciera, porque hubiéramos visto un Cristo absolutamente inédito. Quiso hacer Luz de Agosto, de Faulkner, y El luto le cierta bien al extra de O'Neill, que son realmente el gran dramaturgo y el gran novelista contemporáneo norteamericano, de manera que el olfato de Dreyer era absolutamente superior. Yo casi más que el Cristo siempre he echado de menos el que no hiciera en América, además, Luz de Agosto. Ahora es muy difícil hacer Luz de Agosto, es tan difícil como hacer Ulises, pero yo creo Malcolm Lowry, que fracasaron todos. Pero que yo creo que si alguien podría, Dreyer... Es que Luz de Agosto le pasa lo que a Joyce, a los Malcolm Lowry, no son traducibles al cine, porque claro, si es el tejido literario lo fundamental en estas piezas. Tú lo llevas al cine como lo lleva Houston y ¿qué hay? Y se ha hecho, la sabéis y la habéis visto, la hemos visto, se ha hecho hasta el Ulises en sí. Sí. Disparatado. Tal Strick lo hizo, algo así, ¿no? Pero que era es muy difícil. A Buñuel, muy astuto, le ofrecieron, ¿os acordáis? El Malcolm Lowry por sus condiciones. Pero lo decía Eduardo, Buñuel está muy cerca de él. Y dijo que no. Dijo Buñuel que Malcolm Lowry nada, y al final se la encajaron al pobre Houston, que hizo que salió como pudo del asunto. Más bien mal que bien. A mí no me concretamente, en esta hay muchas cosas también que luego hemos visto en el cine de Buñuel, y sobre todo en Ordete el personaje, el Johann, es el hijo visionario y que se vive y habla como Cristo. Me recuerda muchísimo el cine de Buñuel de Simón del Desierto, de esos personajes. Yo creo de todas maneras que el talante, es decir, él admiraba mucho desde las épocas del mudo, una de sus fascinaciones era la pasión de Juan. Pero el talante de Dreyer y el de Buñuel me parecen que no están. Pero hay una lógica. No están en sintonía. Pero hay una lógica que yo creo que tiene mucho que ver. Cuando el paseo de ellos, la primera secuencia de ellos por el campo, es interrumpida por la aparición del carro con leña, y dice leña para el hogar, dice ella, y dice el otro leña para la pira. A mí eso me parece un momento. No, es leña para el auto. Pero lo hubiera trufado de alguna malicia más latina. Lo hubiera dicho con más sorna. Yo diría que Buñuel era un alma menos pura o menos bella que Dreyer. Pero Buñuel hubiera hecho un genio. Pero tiene la misma. Lo hubiera tirado a la pira como él de cara. Hubiera hecho lo mismo de cara. Pero eso para mí tiene la misma lógica que el perro que cruza en la otra carreta en Viridiana. Es un poco esa lógica. Pero es un poco la diferencia de minar de culturas. Yo no me puedo desprender de ver aquí en un estado embrionario, en un principio, que es toda una cultura muy nórdica frente a una cultura muy mediterránea, y estas cosas que yo no creo mucho en ellas, porque no creo mucho en escuelas. Creo que el arte no tiene fronteras y da igual el norte, el sur, el este, el oeste, pero qué duda cabe de que hay influencias y hay igual que las religiones, no tiene nada que ver el catolicismo con la sobriedad de esa pero el clima iglesia, tiene mucho que ver. Esa iglesia neogótica o gótica, esa sobriedad, esa ausencia de imágenes, donde la única imagen que estás viendo es el Cristo, es la cruz o el Cristo desnudo, el Cristo sin cruz pero crucificado. Eso es típicamente luterano. Pero lo que dice Eduardo es verdad, porque por ejemplo la climatología sí acerca a artistas, el tiempo, el que tengas solo no lo tengas. Es decir, Bergman está muy cerca, lo ha estado toda la vida, ha sido su gran referente. Pero sobre todo Bergman es una referencia que ha ido detrás de él tratando de seguir los pasos, y a veces ha hecho cosas verdaderamente deslumbrantes. Bergman en ese aspecto ha hecho películas maravillosas, una película muy Dreyer,
por la inteligencia y la reflexión, es Las fresas salvajes, que tiene mucho ya sabéis que ver. corrió la especie de que a Dreyer no le gustaba Bergman. Y tuvo que desmentirlo. No sé en qué entrevista que yo leí con Dreyer, decía, sí, o sea, esto es una cosa que han montado ustedes, los periodistas, para enemistarnos o para que estemos enfrentados. Mi colega sueca o tan insigne y yo, y dice, sí me gusta. Y dice, y le voy a decir una que me gusta muchísimo. Y dijo, Persona, no Las fresas salvajes, que quizás están más cerca de Dreyer. Dijo, Persona le gusta. La Persona tiene mucho que ver con Vampis. Sí, dijo claro. Dreyer, la que más me gusta Una película vampírica, claro. de Bergman es Persona. Es que tiene mucho que ver. Pero también Gritos y susurros. Y los, es una película convulgantes podría tener que ver. dreyeriana. Pero a mí lo que cada vez me gusta más, según vas viendo las películas una y otra vez, es el mundo de lo fantástico, de lo sobrenatural, de la cultura del terror. Es que esta es una película a veces de terror. Es que cuando cae esa mujer en la pira es de terror, es una imagen terrorífica y hay momentos terroríficos. Por eso habéis apuntado, es decir, la sintonía con el expresionismo alemán, evidentemente. Claro. Hay una frase en la película que dice Absalón que para mí resume totalmente, quiero decir, ese estado, esa sociedad calvinista, que es un instante de placer, es un pecado escondido. Y lo dice con una frialdad, y efectivamente Dreyer ni entra, es una cosa que la pone en boca en un primer plano perfecto, y dice esa frase que eso es terrorífico, es la frase del terror. O sea, eso es lo que puede decir el lado oscuro de la luna, si te coges, si te encuentra despistado por ahí. Y la presencia del muerto, siempre, ese féretro al final, y cuando se produce ese juicio espectacular, que ese es un juicio. Sí, pero eso es, nos produce mucho desazón, José Luis, porque es que como pensar hasta que tienes el referente de Order y bueno, ahí va a pasar algo, porque pero es que sabes cómo pegan los muertos. Para él la muerte era catalepsia. Antiguamente los muertos se les velaba. Ahora ya no, porque los ocultan y los tapan. Sí. En aquellos tiempos y en nuestra niñez, me imagino, Se les ponían monedas en las órbitas. Los muertos estaban allí delante. Y monedas en las órbitas de los ojos, claro. Y se les lavaba. Claro, era se ha perdido todo esto. Custurica en los gitanos también les ahora la pone... muerte es una imagen todo el distinta. De toda la escenografía, claro, que es lógicamente está situada en una época de la muerte, hay que decir, los coches fúnebres con los caballos, bueno, no, esto sale en Ordet, desde luego el entierro, los caballos con los negros, todo eso. Son cosas muy curiosas. Es impresionante. Yo tengo la sensación, viendo esta película, que cuando dice, ahora va a llegar su hijo, va a llegar en barco, es como el de Murnau de Vampir, el muelle ese, va a llegar a un muelle como ese así, va a llegar en un barco, los palos, y va a llegar y va a saltar, y va a ir a casa del padre caminando, esas cosas curiosas. ¿Cuál es el momento de esta película que más te estremece, el plano que más...? Pues yo creo que es probablemente el momento al final cuando ella cambia el curso de la cuestión y se rinde. Ese momento en el que ella dice que te veo a través de las lágrimas y nadie me las enjuga. Yo creo que es un momento de una desolación absoluta y que está ella maravillosa porque ella ha perdido ese fuego que tenía en los ojos, que es increíble que esa mujer, no sé cómo lo hacía con los ojos, que le cambian la intensidad de los ojos. Es una cosa que yo no sé si se puede dirigir. Cambia la mirada. No sé si harían prodigios con el colirio, no lo sé. Eso era el milagro de la cámara que captaba lo intermedio entre la lente. La miras al fondo de los ojos y es otra. ¿Y para es ti? cierto, tiene llamitas. Sí. Y ahí esas llamitas están apagadas por las lágrimas. Yo para mí, bueno, no sé, me es muy difícil elegir una escena, pero por elegir una. La secuencia de la tortura en las mazmorras municipales, que conviene dejar claro que no es un tribunal de la Inquisición, sino que son los jueces que son clérigos y son los municipales, la guardia, la policía, los que están interrogando. Ese recorrido, ese barrido que hace también en horizontal, es decir, siguiendo la constante de la película, por los rostros, donde cada rostro conserva y tiene una individualidad absoluta, como una incisión. No hay dos rostros iguales, a pesar de la severidad que domina todos los rostros, todos son singulares. Y ese recorrido, ese barrido de un lado hacia otro, yo vuelvo a decir las referencias con los síndicos o la lección de anatomía, pero vamos, me parece todavía mucho más tremendo en Dreyer, todavía más que en Rembrandt. Y para ti, ese es el latido donde lloras. Donde lloras, querido José Luis, la maravillosa oportunidad de pisarme
mis planos favoritos y el anterior, pero yo esta vez no lo que voy se a... vuelva a ver otra vez. No lo ¿Quieres el voy a... bordado? No lo... Exactamente. Pues No voy a pasarme, que Bueno, también hay pero pon muchos... otra vez el bordado. Los Y planos entonces del es el bordado, bordado. Sobre todo, decir, ese relampagazo en que se la ve reír detrás del bordado, con un contraplano luego del Martín. Pero ella riendo detrás del bordado, me sobrecoge. Y esa cosa cuando decís lo de la horizontalidad, ese plano de ella que va caminando mientras se oye a los chicos que están cantando por ese mundo blanco en un plano largo, y ella, ese es un plano deslumbrante, de premonición además, de decir, la historia va a cambiar a partir de... Debió ser monaguillo Dreyer porque esa la repite en Gertrude, la historia de los niños. Eso le gusta Y mucho. debió ser monaguillo en su Me niñez. gusta mucho. Esta es una película, voy a decir ahora un sacrilegio total, pero es la única película que a mí me gustaría, hecha por alguien con muchísimo talento, que la colorearan. No me la puedo imaginar, pero tiene que ser bellísima. Si pudieran colorearla siguiendo la pintura flamenca, los cuadros... No, pero sería algo distinto. No sé lo que sería eso. No saldría, José Luis. ¿Saldría algo? No me lo pide, nada me lo pide, ¿eh? No, ya la tenemos en blanco y negro. No saldría. Pero nos vamos Es que a no morir sin saldría. saber cómo era Dreyer en color. La vida de Cristo lo iba a hacer en color. Él quería hacerla en color. Pues aproximarse con las técnicas modernas que hay ahora, eso se puede hacer. No, Ahora porque salen unos a ver, colores tan hombre, metálicos, tan fríos. con unos expertos, porque además- naturalmente. No, porque ten en cuenta la película estaría diseñada ya en blanco y negro, sabiendo que iba a ser en blanco y negro, y por tanto, si hicieran con un lector de intensidades de colores, saldrían unos colores que no serían los que... Pero Fíjate, saldrían por las ejemplo, llamas. Podríamos hacer un En medio juego. de ese mundo de blanco y negro saldrían las llamas en la pira. Sería algo... Hombre, yo digo por expertos de esto. Por Sí, mira, cierto, como decía la Antonio, obra de te Arthur coges- Miller es después de esta película. Y esa se ha quedado fuera, porque, por ejemplo, Miller no se resigna, tampoco se resigna a Dreyer, está muy clara su postura frente a la intransigencia. ¿Cómo se llama? The Crucible, ¿no? Pero el Algo así. personaje de el Salem, crisol. de las brujas de Salem, Sí. este se revela contra la persecución de brujas. Pero